Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de F1. Hoy toca hablar del Gran Premio de Qatar, el 20º y antepenúltimo Gran Premio de esta temporada 2021 de Fórmula 1, que no ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Esta temporada nos ha dado muchos momentazos, nos ha dado carreras muy emocionantes. Cada vez el Mundial va cobrando más vida y más emoción conforme vamos acercándonos al final de la temporada. Recordemos que solamente nos quedan 2 grandes premios para el final. Hemos terminado el último triplete de grandes premios consecutivos que teníamos en 2021. Tenemos una semana de descanso y a partir de la semana que viene 2 grandes premios consecutivos en Arabia Saudí, el nuevo circuito de Jeddah, y el último gran premio en Abu Dhabi, como todas las temporadas. Y bueno, esta temporada 2021, lo dicho, pues cada vez va cobrando más vida, más emoción, y a la vez nos va dando resultados, algunos muy inesperados, ¿no? Hemos tenido carreras muy locas en esta temporada, hemos visto a muchos pilotos distintos en un podio, hemos visto a muchos equipos incluso distintos en un podio, cosa que junto al año pasado, junto a 2020, que fue una locura en este aspecto, no ha pasado muchas veces en las temporadas, digamos, del siglo XXI. Y digamos que sí, vemos por primera vez últimamente a muchos pilotos obteniendo su primer podio en Fórmula 1. Y ayer esto precisamente nos sucedió, ¿vale? No vimos a un piloto que obtuvo su primer podio en Fórmula 1, ni mucho menos, pero sí a un piloto que hacía mucho tiempo que no conseguía uno. Un piloto que había conseguido ya muchos podios en su palmarés, 97 en particular, y que ayer sumó el número 98. Y fue un piloto que ayer nos hizo muy felices. Por lo menos a los españoles. Yo no sé esta carrera cómo se ha vivido en otras partes del mundo, pero me vais a permitir que el vlog de hoy, como esto solamente pasa una vez cada 7 años, como desde que he creado este canal de YouTube no he tenido jamás la oportunidad de hablar en vivo y en directo de un podio de Fernando Alonso, me vais a permitir que en el vlog de hoy, lo lamento mucho por gente aficionada a otros pilotos, me vais a permitir que en el vlog de hoy me vaya a alargar muchísimo, hablando de Fernando Alonso, de todo el fin de semana, de la carrera de ayer y de lo que esto supone, ¿no? El hecho de volver a ver 7 años después a Fernando Alonso en un podio de Fórmula 1. Porque esto es lo que hay, amigos. Este señor fue mi infancia y ayer yo regresé a la infancia durante un momento llorando a lágrima viva, que es una escena terrible. Menos mal que me dedico a hacer resúmenes después de la carrera, porque si tuviese que hacer vlogs después de la carrera o directos después de la carrera, no lo podría haber hecho. No lo podría haber hecho ni por asomo. Ayer me alegré yo incluso más del podio que el propio Fernando Alonso, que bajó del coche diciendo ole, ole, y simplemente festejando y poco más. Y esto me lo vais a permitir porque esto no es simplemente que sea el podio de un piloto español. Oh, yo soy muy aficionado a la Fórmula 1 y si un español lo hace bien, yo me alegro. No es un español cualquiera. No es un simple nacionalismo, no es así ni por asomo. Es que el piloto que obtuvo el podio no es cualquier español, es Fernando Alonso. Es Fernando Alonso, que es el hombre culpable de que yo y muchísima gente que está ahora mismo viendo este vlog estemos aquí. Entonces, el hecho de verle en el podio en el día de ayer, para mí no fue un simple podio de un piloto español o de simplemente de un piloto legendario de la Fórmula 1 que hace muchísimo tiempo que no pisa un podio. Es que fue regresar a la infancia. Yo ayer viví la carrera como un chiquillo, como un crío, por primera vez en muchísimo tiempo. Es una persona, es un deportista que ha marcado mi vida, ha marcado mi infancia, y desde que tengo uso de memoria estoy viendo Fórmula 1 por él. Entonces, cuando tenga 85 años, si es que llego, y me pregunten mis nietos, si es que tengo, qué hacía yo a su edad, yo le diré, pues jugaba a la pelota, jugaba a la PlayStation 2 y veía la Fórmula 1. Con 5 años o 6 años. No hacía otra cosa. Entonces he estado pensando durante toda esta mañana si debería hacer este vlog bastante más comedido, como suelo hacer habitualmente, tratando de analizarlo todo y sin mostrar excesiva emoción por un piloto o por otro. Pero es que me vais a permitir que por primera vez desde que hago esta sección del blog de F1 sea hoy un fanboy de 6 años, porque esto llevo mucho tiempo esperándolo. Muchos españoles llevan muchísimo tiempo esperando este momento, al fin lo hemos visto. Ha habido gente desde que ha empezado a ver la Fórmula 1 que por primera vez ha visto un podio de Fernando Alonso en directo. Y ya no solo yo creo el furor que existe por Fernando Alonso en España, sino que en todo el mundo se alegraron del podio de Fernando Alonso. Creo haber visto incluso que en las redes sociales de la Fórmula 1, cuando se anunció, cuando pusieron la foto del ganador de Lewis Hamilton y pusieron después otra foto, otro tweet con la foto de Fernando Alonso en el podio, creo que triplicó en retweets. Creo que tuvo como 24.000, 25.000 la foto de Fernando Alonso al ganador de la carrera, al post con Hamilton primero, Verstappen segundo. Que son los pilotos que están ocupando todos los titulares en esta temporada y son los que están en el punto de mira porque se están jugando el Mundial. Y este es el furor que hubo por Fernando Alonso, el respeto que existe por Fernando Alonso, tanto en el paddock como sus compañeros, como en todos los aficionados a nivel mundial, porque saben del talento que tiene este señor.
y saben que por fin, en cierta parte, se ha hecho justicia, y aunque sea solamente una vez, hemos vuelto a ver un podio de un piloto que no debería haber estado 7 años sin un podio. Y entonces, por este mismo motivo, por el hecho de que he estado 7 años esperando este momento, entenderéis que en el blog de hoy esté exuberante y que me dé un poco igual, entre comillas, pues hablar de la estrategia de Antonio Giovinazzi de los Alfa Romeo y le dé pues un poco más de minutos a Fernando Alonso. Porque esto pues no sé cuándo va a volver a suceder, no sé los coches que va a tener a partir de 2022, no sé cuántas temporadas va a seguir este hombre en Fórmula 1, espero que muchas, porque a pesar de tener 40 años, ahí está el tío en el podio de nuevo. Entonces, pues voy a aprovechar este momento. Es la primera vez que se habla de un podio de Fernando Alonso en este canal, entonces pues se va a disfrutar. Lamento mucho si hay gente en este vídeo que no le gusta Fernando Alonso y que no disfrutó de este momento, pero hoy en este vlog básicamente toca aguantarse. Es lo que hay, el guión marcado, que no hay, pero el guión marcado de este vídeo, la línea editorial de este vídeo la va a marcar mi yo de la infancia. Así que toca aguantarse y tenéis suerte de que no me ponga a cantar el Nano de Melendi. Pero bueno, más allá de esta eterna introducción que ya anticipa que este vídeo va a durar entre 4 y 5 siglos de duración, toca hablar de la carrera en sí. Toca seguir el formato de siempre en el blog de F1, que es hacer un poco balance de la carrera, así en general, del circuito de Losail, primera vez que visitamos Qatar en la Fórmula 1, hablar en primera posición de Lewis Hamilton y en segunda posición de Max Verstappen, y ahí llegaremos a Fernando Alonso, y a partir de ahí, con el tiempo que nos sobre, pues ya hablamos del resto en el día de hoy, lo siento. Toca hablar del Gran Premio de Qatar así en general, porque más allá de lo de Fernando Alonso, a lo mejor ayer me excedí un poco poniéndole un 9 a esta carrera, pero es que yo la disfruté muchísimo, entonces pues yo, suerte tenéis de que no le puse un 11. Yo disfruté bastante del Gran Premio de Qatar en general, más allá del podio y de tal, porque pensaba una cosa durante toda la semana. Pensaba, bueno, visitamos Qatar simplemente pues porque pilla cerca de Arabia Saudí y de Abu Dhabi, porque se han cancelado algunos grandes premios, se organiza un poco de emergencia, será un gran premio simplemente donde vayan de paso, no se vayan a adelantar, y es lo que hay porque todavía se han cancelado algunos grandes premios. Es lo que pensaba, que pasaremos sin pena ni gloria en el circuito de Losail, porque además es un circuito que está diseñado para motociclismo y no para automovilismo, y pilotarlos, a lo mejor pilotar este circuito con un Fórmula 1 moderno tan rápido, pues igual sería simplemente un batiburrillo de curvas sin puntos de adelantamiento, y yo pensaba eso, que simplemente sería una carrera aburrida, una procesión y ya está, que es especialmente lo que deseaba cuando vi que la parrilla de salida sería Hamilton primero, Gasly segundo y Alonso tercero. Pero bueno, yo pensaba esto durante toda la semana y desde que se anunció el Gran Premio de Qatar, y ayer he de decir que me llevé una muy grata sorpresa, porque más allá de que el circuito es muy vistoso, el circuito está muy bien, por mucho que no tenga cambios de elevación y tal, por ejemplo, ese tercer sector a mí me encantaba, cómo los Fórmula 1, sobre todo en clasificación, eran capaces de hacerlo casi todo a fondo, simplemente levantando el pie. Me sorprendió gratamente el circuito, el trazado como tal para los Fórmula 1 en la clasificación fue muy disfrutable, y en la carrera vimos espectáculo. Vimos adelantamientos, vimos batallas, más allá de adelantamientos en la curva 1, pues pudimos ver cómo la gente que intentaba adelantar por el exterior y no iba por el vértice enseguida, se iba por el exterior de la pista, y el del interior era capaz de mantener el interior y podían batallar durante las dos siguientes curvas. Vimos espectáculo, vimos batalla, no lo esperaba para nada, entonces no sé si a lo mejor es porque tenía las expectativas tan bajas que al final vi este gran premio y vi las estrategias a una parada y a dos paradas, los pilotos que se arriesgaban, que iban perdiendo tiempo, que por detrás les cazaban, los pilotos que al final tenían pinchazos y demás, a ver qué pasaba con Hamilton y con Verstappen, que no hubo movimiento en toda la carrera, pero estabas constantemente pues con el ojo puesto a ver si ahora la distancia es de 6,5 o es de 8,5 o es de 10 o de tal. Fui buscando cobre básicamente en esta carrera, es el resumen, y encontré oro. La verdad es que disfruté muchísimo esta carrera, y me parece que el Gran Premio de Qatar, pues no sé, a partir del año que viene creo que no entra ya en el calendario porque el calendario ya se ha anunciado, pero si a partir de 2023 entra, pues yo creo que igual quejar no me quejo, porque si hemos visto espectáculo con los Fórmula 1 quizá más delicado de los últimos tiempos a la hora de adelantar y de seguirse en aire sucio, y que solamente son al 80% solamente son capaces de ofrecer espectáculo si hay una larga zona de DRS, si con estos coches tan delicados, aún así en un circuito de motociclismo puede haber espectáculo, pues yo creo que con monoplazas pues más estrechos, más pequeños, que sean capaces con una aerodinámica más simple de perseguir al piloto de delante sin que le afecte tanto el aire sucio, yo creo que si con estos monoplazas ha quedado una buena carrera, con los que vengan a partir de la próxima temporada,
podemos ver grandes carreras aquí. Entonces, a lo mejor habrá que probar el circuito de los Losail y habrá que probar otros circuitos que a lo mejor son impensables para Fórmula 1 y al final nos llevamos una sorpresa como con los Losail. La verdad es que la carrera la disfruté muchísimo. Veremos si se presenta en el calendario de la Fórmula 1 en más ocasiones, pero por ahora es la única vez donde la Fórmula 1 ha visitado y visitará Qatar y este circuito de Doha en Losail. No, de Losail en Doha, perdón. Y bueno, luego destacaremos más cosas del Gran Premio de Qatar y las características de este circuito y tal, conforme vayamos hablando de otros pilotos, pero ahora toca hablar precisamente de los ganadores del top 3 de Hamilton, de Verstappen y de Fernando Alonso. Y sí, toca empezar hablando por Hamilton y Verstappen. Si queréis saltaros a la parte directamente de Fernando Alonso, ya sabéis que hay un índice debajo que os pone en qué momento hablo de cada cosa en estos vídeos. Y tenemos que hablar de Hamilton y Verstappen, que en verdad, más allá del tema de Fernando Alonso, he de decir que no hay mucha cosa para destacar, porque no como en otras carreras, la batalla Hamilton y Verstappen ayer fue un poco inexistente. Fue simplemente pues Verstappen intentando parar unas vueltas antes que Lewis Hamilton para ver si conseguía recortarle algo de tiempo. Imposible un undercut por la distancia que tenían, como de entre 6 y 10 segundos de diferencia, pero simplemente era esto, porque no hubo batalla en ningún momento de la carrera entre estos dos, como sí que hubo en Brasil, y vaya que la tuvimos. Entonces por eso tampoco la gente está hablando mucho de esto, por mucho que sea el antepenúltimo Gran Premio de la temporada, porque fue una carrera donde Hamilton salía desde la pole, mantuvo liderato en la salida y desde ahí lideró todas y cada una de las vueltas de la carrera. Y Max Verstappen, lo que sí que hay que destacar pues fue la remontada que tuvo por ignorar banderas azules, por recibir una sanción por ignorar banderas azules, por ignorar banderas amarillas en la clasificación del sábado. Hamilton, lo dicho, para finiquitar el tema del británico, ha sido un fin de semana idílico para él, porque más allá de conseguir la pole, más allá de ser el más rápido durante todo el fin de semana aquí en el circuito de Losail, ya se quedó como un poco más tranquilo, creo yo, en la clasificación, porque al recibir sanción tanto Bottas como Max Verstappen y tener a Checo Pérez saliendo desde la 11ª posición, pues yo creo que no tendría ningún problema. Yo creo que estaría mucho más tranquilo diciendo, bueno, que sabía que Gasly y que Alonso se la intentarían jugar, pero que quieras o no, sin referirme en cuanto a pilotaje, no es lo mismo luchar contra Gasly y contra Alonso en la salida que luchar contra Verstappen, que es contra quien estás luchando por el Mundial, que intenta recortarle puntos en este Gran Premio. ¿Y qué pasa si Verstappen se te cuela por delante, apura un poco la frenada o os tocáis o lo que sea? Pues al final esto tendría muchísimas más consecuencias. Entonces Hamilton yo creo que se quedó un poco más tranquilo con esto. Y lo dicho, tuvo una carrera donde no tuvo ni que preocuparse por los neumáticos. Mercedes optó en todo momento por la estrategia simple, no quiso apurar, no quiso jugársela a una sola parada como sí hicieron muchos pilotos de la zona media. Simplemente fueron a 2 paradas y además no arriesgaron en el momento de parar. Hamilton decía que, por ejemplo, su primer stint podía durar bastante más, pero como Red Bull hizo una parada y tenían como un margen de 6-7 segundos con ellos, pues si Red Bull para en boxes, pues yo paro la siguiente, mantengo posición y no me arriesgo, hago exactamente lo mismo que Red Bull y así vamos los dos, digamos, sobre seguro. Entonces, pues Hamilton, por mucho que dudase con la estrategia y que lo dijese por la radio diciendo podría haber durado un poco más, no entiendo por qué paramos tan temprano, al final no tuvo ningún problema con la estrategia, ni con el ritmo, con absolutamente nada. Había algunas vueltas después de la primera parada en boxes, donde Verstappen le estaba cazando poco a poco, le estaba quitando algo de tiempo y al final pasó como una distancia de 9 segundos a 6 segundos y medio, pero después Hamilton pues volvió a apretar, demostró que estaba controlando simplemente la distancia y además después la gestión de los doblados que hizo Hamilton fue bastante mejor que Verstappen, que se los encontró un poco en peor momento, en peor sitio de la pista y al final en las últimas vueltas ibas viendo como Verstappen iba poco a poco cayendo conforme iba encontrándose con más doblados. Entonces Hamilton dominó completamente todo el fin de semana, no obtuvo la vuelta rápida, eso sí, al final eso se lo llevó a Verstappen y es un puntito que le saca al final el piloto neerlandés para minimizar un poco de daños. Pero Hamilton, otro fin de semana donde ha estado incontestable, ese Mercedes ha estado súper competitivo y lo que me sorprende es que no utilizaron el motor que utilizaron en Brasil, que esto es algo que ha dicho Mercedes, no sé si como amenaza, digamos, a la prensa, a los aficionados de todo el mundo, diciendo estamos guardándonos el motor de Brasil solamente para Arabia Saudí y para Abu Dhabi. Y si ese motor va igual de potente que en Brasil, pues amigos, yo creo que nos tendríamos que hacer la idea, por mucho que ahora mismo Hamilton esté detrás de Max Verstappen en la lucha por el Mundial, yo, de ser vosotros, me iría haciendo la idea que este Mundial, ahora mismo, para mí, en un 70-80% lo va a ganar Hamilton.
Para mí Hamilton puede ganar en Arabia Saudí, que ya veremos qué es lo que puede pasar. Insisto, si no suceden cosas extrañas, con accidentes, con toques, con averías, con un problema en la parada, con un problema en la estrategia, con un safety car que te pille en mal momento. Sin este tipo de cosas que últimamente en carreras no están pasando, ayer solamente vimos un Virtual Safety Car y poco más, que bendito Virtual Safety Car a todo esto, Nicolás Latifi, pero bueno, esto ya hablaremos de esto más tarde. Lo dicho, si no pasan cosas raras, para mí, con ese motor nuevo además, Hamilton tiene las de ganar en Arabia Saudí. Si gana la carrera y obtiene la vuelta rápida y Max Verstappen es segundo, llegarán empatados a puntos al Gran Premio de Abu Dhabi. Y sinceramente, por mucho que Verstappen ganase el año pasado en Abu Dhabi, con ese motor nuevo, para mí Mercedes tiene la de ganar. Y para mí ahora mismo el Mundial está en manos de Hamilton, a no ser que pase un milagro, a no ser que pase algo que apriete un poco más, que iguale un poco las cosas para Verstappen, que iguale un poco las cosas entre los dos, porque sí que es cierto que Hamilton ahora mismo está por detrás de Verstappen, entonces Verstappen tiene la delantera, tiene las de ganar, pero creo que los dos grandes premios que quedan por delante, mucho tendrá que apretar Verstappen para igualar el ritmo de ese Mercedes y de Hamilton, que ya sabemos que si Hamilton está a tope y ese Mercedes está a tope, es una dupla muy complicada de alcanzar, es muy complicado igualarlo. Entonces, pues eso, fin de semana idílico para Lewis Hamilton y Max Verstappen, que tuvo que sufrir esa sanción de 5 puestos de la que ahora hablaremos, porque fue, digamos, su highlight de su momento más interesante, más importante del fin de semana. Porque quieras o no, era imposible ganar a Lewis Hamilton en clasificación, quedó en segunda plaza. Su último intento, además, por mucho que mejorase con banderas amarillas, se quedó como a 4 décimas de diferencia de Hamilton en un circuito que se daba en 1.20. Pues aparte de no conseguir la pole, tuvo que salir desde la 7ª posición por tener que cumplir esa sanción de 5 puestos por no levantar ante banderas amarillas, que la verdad es que me pareció un error un tanto extraño, siendo ya Max Verstappen el piloto que es en Fórmula 1, sobre todo teniendo en cuenta que Max Verstappen ya sufrió una sanción por este mismo motivo en México 2019, chocó Valtteri Bottas, no deceleró, mejoró su tiempo y al final, por fardar de eso, además en la rueda de prensa que dijo, no, yo no he levantado, aunque haya banderas amarillas. Esto al final lo vio la FIA y dijo, ¿cómo que no has levantado? Pues sanción al canto, porque esto lo pone el reglamento, que tienes que levantar, que tienes que abortar la vuelta. Entonces, teniendo en cuenta que ya teníamos ese precedente y que además también a Hamilton el año pasado, en Austria 2020, también le cayó una sanción en parrilla a última hora al demostrarse que había banderas amarillas y que no levantó, no entiendo por qué Verstappen y Bottas siguieron como si nada, por mucho que hubiese confusión de que había banderas amarillas a un lado y había LEDs con color verde a un lado, pero ostras, si estás viendo trozos de alerón, trozos de neumático en las últimas curvas por el pinchazo de Pierre Gasly y de repente en la recta principal ves una bandera o dos, aunque haya LEDs en verde, y ves un coche parado en la recta principal, yo creo que eso es indicativo suficiente de que hay que levantar. Por mucho que en la radio no te digan que bandera amarilla, que levanta el pie y tal. Ha habido pilotos con la misma experiencia o más que levantaron el pie al final y que por ello no recibieron sanción. Entonces no entendí por qué Verstappen se la quiso jugar tanto, porque la segunda posición era suya y al final pues tuvo que acatar esa sanción de 5 puestos. Bottas tuvo 3 porque cuando él pasó solamente había una bandera amarilla y Verstappen recibió 5 porque había doble bandera amarilla. Entonces pues al final, para marcar la diferencia entre estos dos, a Verstappen le importó lo mismo que sean 3 puestos, que sean 5, que sean 10, porque salía séptimo y ya en la salida adelantó 3 posiciones, se puso cuarto y después poco le costó adelantar a Fernando Alonso y a Pierre Gasly, que no tenían que luchar con él, especialmente Pierre Gasly, que al final pues yo creo que se apartó un poquito de la pista, hizo como un pequeño error y tal para que al final Verstappen le adelantase por la recta y finalmente adelantó a Fernando Alonso. Ninguno de ellos le defendió, con más motivos Alfa Tauri, pero Alonso tampoco, porque no era su batalla. No iba a perder tiempo ahora cuando Alonso necesitaba distanciarse de Gasly del resto de la zona media, ponerse a luchar ahora con Max Verstappen, que sabes que de una forma u otra, aunque sea por estrategia, al final por ritmo, con ese Red Bull va a terminar pasándote, pues no valía la pena. Entonces Verstappen en la vuelta 5 ya estaba segundo y fue un poco lo mismo que en Brasil. En Brasil Hamilton remontó de la 10ª posición a la 3ª en 5 o 6 vueltas, salió el safety car, se apretaron todos juntos y ya estaba metido en la batalla por la victoria. Pues Verstappen en ese momento más o menos lo mismo, aunque con un margen un poco más grande, con 4, 5 o 6 segundos de diferencia entre los dos pilotos, pero lo dicho, por mucho que Verstappen intentara, al final no pudo acercarse, solamente brevemente en un momento en el primer stint, pero a partir de ahí no pudo acercarse nada más. Se reportó que tenía daños en el alerón delantero,
que estaban hablándolo en las primeras vueltas con su ingeniero y me sorprendió que en la parada en boxes, por mucho que pierdas pues 5, 6, 7 segundos más cambiando el alerón delantero, me sorprendió que no se lo cambiasen por precaución. Porque tú imagínate que sí que ha tenido daños importantes en el alerón delantero durante toda la carrera. Al final has matado todas sus opciones. Y al final has matado todas las opciones de intentar cazar a Hamilton, de hacerle perder puntos y de sacarle tú pues 7 puntos de diferencia. La verdad es que me sorprendió al final que no cambiasen el alerón delantero. Imagino que al final habrían descubierto que no había muchos daños sustanciales. Entonces pues al final se conformaron con la segunda posición porque era lo único, lo máximo a lo que podían optar este fin de semana. Carrerón de Hamilton. Buena carrera también de Max Verstappen. Y en verdad poco más podemos hablar de estos dos. Simplemente que ahora mismo la distancia separa solamente a Hamilton de Verstappen a 8 puntos. Estaba comprobándolo justo ahora. 8 puntos de diferencia a 2 carreras del final. Literalmente todo puede pasar. Verstappen ahora mismo tiene la de ganar. Pero yo... ahora mismo, si tengo que apostar por un piloto que gane el Mundial, es Hamilton. Y yo me iría haciendo la idea de que esto puede pasar, de que estos pilotos pueden llegar empatados a puntos al Gran Premio de Abu Dhabi perfectamente. Y que a partir de ahí, solamente por un punto de diferencia, puede decidirse un Mundial. Literalmente, por un punto de la vuelta rápida, se puede decidir este Mundial de Fórmula 1 2021. Así que veremos qué es lo que pasa con estos dos pilotos, con estas últimas 2 carreras, que ahí sí que ocuparán toda nuestra atención. Pero en este Gran Premio no podemos destacar nada más de Hamilton y de Verstappen, y si seguimos adelante en la clasificación, en la tercera plaza encontramos a Fernando Alonso. Es que no he dicho esto nunca en un vídeo. Lo he dicho hablando de carreras antiguas, pero no con una carrera reciente. Tercera posición de Fernando Alonso, podio para el piloto español, podio para el piloto de Asturias. Amigos, yo ya sé que vídeos como los de hoy no debería hacerlos en este canal, no debería mostrar mis cartas, mostrar mi predilección ante ciertos pilotos de la parrilla, porque sé que no solamente se me sigue desde España, que se me sigue desde Latinoamérica, que hay mucha gente que es aficionada a muchos otros pilotos de la Fórmula 1 que no sea precisamente Fernando Alonso, o incluso españoles que no sean fans de Fernando Alonso, cosa que no entenderé nunca. Yo ya sé que no debería mostrar mis cartas, ¿vale? Que no debería hacer un vídeo solamente centrado y tal, y demostrando que es uno de mis pilotos favoritos y que he disfrutado más este podio que un podio del Lance Stroll, ¿vale? Son cosas que, hablando públicamente con un canal de 220 y pico mil suscriptores, no debería hacerlo. Pero es lo que hay. Esto afortunadamente no es prensa tradicional, no soy el comentarista que os narra las carreras de Fórmula 1 en vuestras casas, que sí que debería ser justo con todos los pilotos para no liarla. Esto es un canal de YouTube, esto además es una columna de opinión, podría haberme extendido mucho más en el resumen de ayer, pero me ceñí un poco a los hechos, o lo intenté, y el vídeo de hoy es una columna de opinión. Es un blog donde vengo yo aquí a hablar, a daros la turra, a mostrar únicamente mi punto de vista. ¿Y mi punto de vista cuál es? Pues que qué gozada. Que qué gozada más absoluta ver de nuevo a este señor en el podio. Lo de Fernando Alonso, ya quieras o no, es una absoluta locura. Con 40 años de edad, 7 años después de su último podio, Gran Premio de Hungría de 2014, que ayer no sé qué me pasó en el resumen, que yo estaba escribiendo el guión y he visto el guión. He visto el guión y ponía Gran Premio de Hungría de 2014, porque, hombre, sé cuál fue el último podio de Fernando Alonso. No sé si en mi mente, cuando estaba narrando el guión, estaba pensando a la vez que su última victoria pues, fue en España 2013. Y lo mezclé todo, y en el resumen quizá más importante para mí, desde que llevo haciendo resúmenes en 2015... voy y digo, no, su último podio desde España 2014, que cuando me di cuenta ya estaba subido y cuando lo vi digo, ¿pero qué soy imbécil o qué pasa? Por primera vez, como decía, desde ese Gran Premio de Hungría de 2014, Fernando Alonso ha vuelto al podio y lo ha hecho de forma estelar. Lo ha hecho con un fin de semana tremendamente bueno para tener el coche que tiene, que ya no es tan malo, digamos, como a principios de temporada, pero que ahora mismo está peleando por ser entre el quinto y el sexto coche en el campeonato de constructores con el equipo Alfa Tauri, equipo que salió perdiendo en el día de ayer porque salió de Qatar con 0 puntos nuevos y Alpine sacó 25 porque más allá de la buena carrera, de la grandísima carrera de Fernando Alonso, también hay que destacar que Esteban Ocon lo hizo bien, quedando en quinta posición, luego hablaremos de esto. Fernando Alonso, con un Alpine, se metió quinto en la clasificación, lo hizo tremendamente bien luchando contra Pierre Gasly, dijo después, se mostró sorprendido ante la prensa diciendo, ostras, no sabemos exactamente por qué, no tenemos la respuesta todavía, pero el Alpine, al menos este coche en este circuito,
se ha adaptado bastante bien a un circuito con estas características, con curvas rápidas y tal, ha ido bastante bien todo el fin de semana. Entonces quedó quinto, que fue una clasificación muy buena, insisto, solamente por detrás de Pierre Gasly en cuanto a monoplazas de la zona media, por delante de los McLaren, por delante de los Ferrari, y después, por las sanciones merecidas que recibieron tanto Bottas como Max Verstappen, escaló a la tercera posición, que en ese momento ya España se volvió loca, fue otro momento de estar esperando PDFs nuevamente, que últimamente está siendo el vicio de esta temporada, esperar a decisiones de la FIA que pueden tardar un día en llegar. Y ya desde la tercera posición, además viendo que Hamilton salía con los medios y que Gasly y Alonso salían con los blandos, dices, vale que el Mercedes sea un coche infinitamente superior, pero en los primeros metros y tener más temperatura de neumático, cuidado a ver lo que pasa. Y Alonso incluso lo decía, que iba a jugársela, que no tenía nada que perder, que se iba a lanzar a la salida, que iba a intentar ponerse primero incluso en la curva 1, que eso sí ya lo que me puso nervioso antes de la salida, diciendo, es que este tío lo va a hacer, lo va a conseguir, yo pensando, este tío la va a liar en la salida, yo ya me voy a volver loco, voy a hacer una voltereta el momento en el que vea la salida, y no consiguió ser primero, no lo consiguió, pero consiguió ser segundo, marcándose un exterior tremendo a Pierre Gasly, después de que el francés intentase pues luchar contra Hamilton por el exterior a ver si le adelantaba, perdió un poco de comba y eso lo aprovechó enseguida Alonso adelantando por el exterior y colocándose ya en segunda posición. Y a partir de ahí estuvo tirando todo el rato con aire limpio, porque evidentemente Hamilton con ese coche pues se iba a escapar del Alpine. Después le adelantó Max Verstappen, Verstappen también se alejó y simplemente su carrera estaba por la tercera posición, estaba contra Gasly, contra Norris y después con un ojo puesto en si llegaba Checo Pérez por detrás, que al final terminó llegando, incluso si terminaba llegando Valtteri Bottas, que al final no pudo ser porque todo le pasa a Valtteri Bottas y al final termina con un pinchazo, con un abandono y nada, absolutamente desastroso. Entonces pues eso, Alonso siguió tirando en tercera posición con aire limpio, nadie se le acercaba por detrás y el stint que hizo con el neumático blando, o sea, esto ya no es porque haya simplemente disfrutado el podio y porque haya disfrutado muchísimo de volver a ver a mi ídolo de la infancia ahí al frente, simplemente sería de locos ahora mismo negar la carrera que hizo Fernando Alonso, que gran mérito de ese podio lo tuvo al final ese stint con el neumático blando. Porque sí, al final dirías, no, es que con el Virtual Safety Car al final Checo Pérez no pudo llegar. Bueno, ¿a cuánto terminó Checo Pérez? Pues a 2 segundos, ¿vale? A 2 segundos, se quedó Checo Pérez del piloto asturiano. Se quedó casi a una vuelta más, viendo como al final Alonso estaba ahorrando neumáticos para no liarla, para que no explotasen. Pues bueno, si ese stint con el neumático blando no hubiese sido tan bueno, si hubiese sido el mismo ritmo que tuvo Pierre Gasly, que tuvo que parar enseguida, o el mismo ritmo que Lando Norris, seguramente ese margen se habría reducido mucho más. En el momento de Checo Pérez parar en boxes, no tendría tantos segundos de diferencia entre su parada en boxes y el tiempo que había ido ganando Fernando Alonso toda la carrera, y seguramente con un ritmo como sí que hizo Gasly o sí que hizo Norris, al final Pérez habría llegado y Fernando Alonso no habría terminado en el podio. Pero es que el ritmo que tuvo fue tan increíble con ese neumático blando que quizá el 70-80% de motivo por el cual ha terminado en el podio es por ese stint que hizo. Es por ese ritmo que mantuvo, porque lo hizo tremendamente bien. Y seguramente otro piloto no habría sido capaz de hacerlo. La prueba de ello es lo que dijo Pierre Gasly al final de la carrera. Porque Pierre Gasly al final no tuvo ritmo en ese primer stint con el neumático blando, intentó seguir a Fernando Alonso, gastó mucho esos neumáticos y al final terminó cayendo posiciones. Por parar tan temprano, al final se vio obligado a hacer 2 paradas en boxes y al final se quedó fuera de la zona de puntos. Y cuando terminó la carrera Alfa Tauri, creo que el propio Gasly terminó preguntando por los Alpine, y le dijo el ingeniero que terminaron tercero y quinto. Y Gasly, sorprendido, dijo, ¿tercero? Ya pensando en Alonso, y dijo, ¡buah! Es que el primer stint de Alonso es inexplicable. No entiendo cómo conseguía ese ritmo. Esas son palabras no textuales de Pierre Gasly. Podéis verlo, seguramente hay vídeos en YouTube. Creo que la Fórmula 1 ahora sube vídeos cuando termina la carrera de las radios al final de la carrera. Quizá está incluido ahí en la compilación. Podéis verlo. Hasta el propio Gasly flipando en colores con el ritmo que al final había sacado Fernando Alonso. Entonces ese stint fue magnífico porque ya no solo consiguió un gran ritmo por él y se fundió a Gasly y a Norris y a sus rivales de la zona media, sino que además logró mantener muy bien esos neumáticos, alargar ese stint y parar unas cuantas vueltas más tarde que Checo Pérez. Porque llega a parar como 4 o 5 vueltas antes o 3 vueltas antes y otro gallo cantaría. Porque Latifi creo que pinchó neumático en su vuelta 31 o 32 de neumático duro. Russell en su vuelta 31 y 32 de neumático duro.
Bottas más o menos lo mismo, porque en Mercedes estaban apurando su parada en boxes, y Alonso creo que terminó la carrera con 32 o 33 vueltas de neumático duro. Llega a parar 3 vueltas antes y otro gallo cantaría. Porque además estos pinchazos no es que Alpine los pudiese ver y otros equipos lo pudiesen ver, es que todos en la radio estaban coincidiendo en lo mismo, que simplemente esto no ha dado ni ningún aviso, ni ha pasado nada raro, de golpe y porrazo de repente el neumático ha pinchado y les pilló a todos por sorpresa. Entonces Alpine, si hubiese parado 3 vueltas antes, no podría haber visto si de repente, ostras, parece que va a pinchar, otras, parece que este neumático va a explotar. Entonces esa carrera se podría haber ido al garete perfectamente. Y insisto, gracias a ese primer stint que para mí fue la clave de la carrera, al final terminó en el podio. Al final para un boxes recuperó esa tercera posición virtual, digamos, mientras los demás, los de delante, todavía tenían que parar en boxes. Y al final fue llegando Checo Pérez. Checo Pérez salía desde la 11ª plaza, al final fue ganando posiciones en las 15-16 primeras vueltas, terminó llegando evidentemente a Fernando Alonso con el ritmo que tenía, y por mucho que Alonso lo intentase, pues al final era imposible mantener detrás al piloto mexicano. Y al final yo creo que incluso en ese momento Alonso dejó de pensar un poco en el podio, porque al final pues su batalla era con Gasly, con Norris y tal, y Pérez y tal, y Verstappen y Hamilton pues al final van con coches que no se comparan al Alpine, sea el circuito de Los Ailes, o sea Spa-Francorchamps, o sea el circuito que sea. Y entonces desde aquí, desde esta cuarta posición, pues ya Alonso empezó a tirar y a distanciarse de los de detrás, y me gusta también destacar el ritmo que tuvo frente a Pérez en esas vueltas, porque cuando Pérez le adelantó, Alonso se mantuvo durante muchísimas vueltas, como a 2 segundos, 2 segundos y medio, 3 segundos, o sea que más o menos estaba cuadrando un poco los tiempos de Checo Pérez con el Red Bull, con el Alpine, Fernando Alonso lo estaba haciendo, que esto ya pasó un poco en Rusia también, que estaba notando muy buen ritmo, y ha vuelto a pasar en Los Ailes, y esto también me parece clave para el final, porque claro, si al final hubiese caído a 10 segundos por detrás de Checo Pérez, 12 segundos por detrás de Checo Pérez o lo que sea, cuando Pérez hubiese parado en boxes por segunda vez, habría tenido a Alonso más cerca, le habría tenido las mismas vueltas pero menos diferencia para pillarle, y seguramente también por eso Checo Pérez podría haber terminado por delante. Entonces ha sido todo un cúmulo de circunstancias, ayudó muchísimo el Virtual Safety Car, ahora llegaremos a eso, porque ni mucho menos, si tenéis la idea en la cabeza de que Alonso el único motivo por el cual ha terminado en el podio fue por el Virtual Safety Car de Latifi y porque la estrategia de Checo Pérez quizá no fue la mejor, ni mucho menos es así, porque evidentemente estas cosas tuvieron que pasar, pero todo lo que estuvo en mano de Fernando Alonso, todo lo que tuvo que hacer con el neumático blando y con el neumático duro, lo hizo a la perfección. Tuvo un ritmo increíble que marcó la diferencia, y que de no ser por tener ese ritmo tan grande durante toda la carrera, esa distancia de 2,8 segundos en la que terminó Checo Pérez detrás de Fernando Alonso, con que durante toda la carrera hubiese rodado 3 o 4 segundos en total más lento que Checo Pérez habría terminado por delante. Entonces se ha de aplaudir el ritmazo que tuvo Fernando Alonso, que al final pues tuvo ese golpe de suerte, digamos, con el Virtual Safety Car, pero él se lo ganó a pulso. Y por eso lo aplaude todo el mundo este podio, porque la carrera que ha tenido y la gestión que ha hecho de los neumáticos y el ritmo que ha tenido ha sido soberbio, ha sido increíble. Y también hay que destacar que Alonso, como decía, estaba como a 2 segundos y medio, 3 segundos y medio de distancia de Checo Pérez, y perdió como 2 o 3 segundos más por encontrarse a Valtteri Bottas en el momento del pinchazo del piloto finlandés, que no sé si lo recordáis, que hubo un momento que no podía girar, estaba en medio de la pista y Alonso no pudo haberle evitado y tuvo que frenar en seco para no llevarse puesto a Valtteri Bottas, y eso le hizo caer como 2 o 3 segundos más. Seguramente, sin encontrarse a Valtteri Bottas en pista, también habría terminado Checo Pérez más lejos del piloto asturiano. Entonces también eso en cierta parte le perjudicó, y también encontrarse a Mick Schumacher y tal le hizo perder más tiempo del que debería. Perfectamente la distancia podría haber sido de 5 segundos o 6 segundos con Checo Pérez al final. Y lo dicho, después de unas cuantas vueltas con Alonso tirando fuerte desde la cuarta posición, para Max Verstappen, para intentar desestabilizar un poco a Lewis Hamilton y para mantenerse sobre seguro en la segunda posición, sin riesgo a pinchazos, una vuelta después para Lewis Hamilton, y esa misma vuelta para Checo Pérez. Y evidentemente Checo Pérez cae a la 7ª posición, creo que fue de la 3ª a la 7ª posición, y Fernando Alonso vuelve a subir a la 3ª plaza, a 15 vueltas del final. Y yo estaba viendo la carrera y en ese momento digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, 15 vueltas para el final, Alonso tercero, Alpine, por Dios, no pares en boxes. No pares en boxes. Aunque esto termine en un pinchazo, aunque termine en un abandono, me da igual, sigue en pista. Ni te atrevas a parar en boxes ahora. Tenemos el podio en la mano por primera vez en 7 años. Esto o termina en el podio o termina en la puzolana. No me conformo con una cuarta posición. No me alegraré de una cuarta posición, por mucho que vaya sobre seguro y tal, y que sea un buen resultado. O podio o barbarie. Y Alpine
evidentemente se la jugó, quiso ir a una sola parada, con riesgo al pinchazo, como muchos pilotos detrás de él. Había gente que lo de Checo Pérez al final no lo entendía y decía, no entiendo por qué la han parado. No entiendo por qué han hecho esta segunda parada. Y yo creo que sí que lo entiendo, y es por un motivo muy sencillo, y es el siguiente. Y es que más le vale a Red Bull pasar de la tercera a la cuarta posición que de la tercera a un abandono. Porque había parado demasiado temprano, el riesgo del pinchazo estaba ahí, y Valtteri Bottas ya había abandonado. Entonces, vas a desaprovechar la oportunidad de terminar con los dos coches Red Bull en la zona de puntos, además en la zona alta, y recortarle puntos al equipo Mercedes. ¿Vas a desaprovechar esa oportunidad arriesgándote a un pinchazo? A Red Bull yo creo que le daba absolutamente igual caer de la tercera a la cuarta plaza. Evidentemente, pues Checo Pérez querría el podio, sobre todo habiendo salido desde la 11ª posición. Pero al fin y al cabo, en el campeonato de pilotos, la única diferencia entre el tercer y el cuarto puesto son 3 puntos. Si hubiese querido mantenerse en pista, tercera posición, y hubiese sufrido un pinchazo, habría perdido 15, potencialmente 15-12. Quieras o no, Red Bull tenía que ir sobre seguro, por eso pararon a Verstappen, por eso Mercedes paró a Hamilton una vuelta después, y Pérez terminó parando en boxes. El riesgo de pinchazo era muy alto, y solamente pilotos que normalmente no se juegan nada podían arriesgarse con esto. Por eso Alonso terminó tercero, por eso Ocon terminó quinto, por eso Stroll terminó sexto. Son pilotos que habitualmente no pueden terminar en esas posiciones de la parrilla con estos coches en estas temporadas. Y por esto mismo estos pilotos fueron a una sola parada, porque esto no es lo habitual y podían pescar un resultado muy importante. Entonces ellos se lo podían jugar perfectamente todo a una carta. Red Bull no podía hacer eso. Entonces Checo Pérez pues terminó parando en boxes y al final pues no pudo llegar. Fueron unas últimas vueltas bastante de infarto, porque claro, ves a Fernando Alonso tercero, ves que se la está jugando con los neumáticos y de repente ves, ha pinchado George Russell. Vuelta siguiente, ostras, ha pinchado Nicolas Latifi, ya había pinchado Bottas antes. Pérez va ganando puestos, va adelantando a los pilotos que solamente han hecho una parada. Alonso cada vez va más lento, porque le van diciendo por el radio, oye, no te subas por los pianos, por si acaso no sea que la liemos. Y entonces la última vuelta de Alonso creo que fue 5 segundos más lenta que la de Checo Pérez, para que nos hagamos una idea de lo que estaba levantando el pie para no forzar esos neumáticos. Ibas viendo cómo iban pasando las vueltas, lleno de banderas amarillas, que de repente Pérez va por Norris y que Norris se mete en boxes por un pinchazo, que no se vio en la retransmisión, pero al final esto se ve en las onboards y en la radio, que al final le dijo, ostras, tengo un pinchazo, y tuvo suerte de tener el pinchazo justo en la entrada del pit lane, porque así no tuvo que aguantar toda la vuelta en pista y habría terminado fuera de la zona de puntos seguramente si hubiese pasado así. Y fueron unas vueltas un tanto de infarto, porque pensabas, ostras, es que va a terminar pinchando, es que no me lo puedo creer. Yo estaba pensando, si termina en el podio, voy a llorar. Y si termina pinchando el neumático en las últimas vueltas y pierde el podio por eso, voy a llorar también. Entonces yo ya estaba con los ojos rojos. Yo ya estaba con los ojos rojos viendo incluso las últimas 6 vueltas de la carrera, tenso, nervioso, emocionado, pensando, pase lo que pase, voy a llorar, voy a pasarlo mal durante un momento. Entonces fueron unas vueltas muy de infarto sin saber qué es lo que iba a pasar. Al final, Lando Norris paró en boxes, se quedó Checo Pérez solamente con Fernando Alonso delante, empezó a recortar. Y en el momento justo, en el momento perfecto, en el momento idílico, de repente aparece Nicolas Latifi, pincha el neumático y aparcó el coche donde pudo. No valía la pena, digamos, llevarlo a boxes, como sí que hizo George Russell, porque además le pilló en plena recta principal, o sea que tenía que hacer todo el circuito con un neumático ya completamente pinchado. Entonces aparcó donde pudo, o donde quiso, yo creo creer que fue donde quiso, aparcó donde pudo cerca de una escapatoria, pero esa escapatoria requería que los comisarios de pista saliesen fuera de las barreras, sacasen la grúa y retirasen el monoplaza. Entonces esto requería o un safety car o un virtual safety car. Yo quiero creer que por las vueltas que quedaban, pues que no iban a reagrupar a toda la parrilla para que la carrera terminase con safety car. Entonces sacaron el virtual safety car, y ese virtual safety car llegó en el momento perfecto, llegó en un momento idílico. Fue un momento glorioso de repente decir, ostras, quedan 2 vueltas, riesgo de pinchazo, que frenen todos. Y de repente frenan todos porque hay virtual safety car. Y Alonso entonces pudo estar toda una vuelta, porque fue un virtual safety car bastante largo, cosa que desde España agradecemos. Fue toda una vuelta donde Alonso al fin pudo frenar, manteniendo el ritmo del delta que le marca el volante. Pudo frenar, pudo girar sin forzar los neumáticos, pudo darle una vuelta de descanso a esos neumáticos para no forzarlos y que no hubiese un pinchazo de última hora. Y afortunadamente así fue. Cuando ya se relanzó la carrera, solamente quedaba una vuelta. Checo Pérez le sacó 5 segundos. Es lo que he dicho antes con lo del primer stint. Seguramente,
si hubiese rodado un pelín más lento en toda la carrera, a la larga Checo Pérez se lo habría comido, pero no pudo ser para el mexicano, sí que pudo ser para el piloto español. Fernando Alonso, yo hasta que no cruzó la línea de meta no celebré ni tuiteé absolutamente nada porque digo, como pinche el neumático en la última curva de la última vuelta, cojo una navaja y me lío a puñetazos con alguien. Yo estaba pensando, por favor que no pase esto. Y cuando ya llegó el momento de cruzar la línea de meta y de ver en los grafismos Fernando Alonso tercero y tal, pues bueno, yo no me escondo, yo rompí a llorar. Ya lloré bastante cuando Alonso se retiró en Abu Dhabi 2018. El momento además con Hamilton y con Vettel emparejado, pensando, Dios, ¿cómo se va a retirar este señor? Si no concibo yo la vida sin este tío conduciendo. Y cuando vi el podio, macho, esta casa fue el río Belcaire. Esta casa fue el río Belcaire con mis lágrimas. El río Belcaire, cuando llueve mucho, se desborda. Pues ayer esta casa se desbordó y estuve durante 15 minutos llorando, que yo estaba preocupado porque me escuchasen los compañeros de piso. Me daba un poco de vergüenza porque pensaban, ostras, es que estoy llorando de una forma que parece que se ha muerto alguien. Vendrán a darme el pésame ahora. Pero no, todo alegría. Y ya pues el momento de ya verle aparcar el coche en el número 3, subir al podio, verle levantar el trofeo, ver la bandera de España en el podio, fue volver a la infancia. Fue volver a la infancia y me repito mucho, sé que estoy insistiendo con lo mismo, pero es que fue eso. Que había gente diciendo que exageraos, que exagerado que eres y es solamente un podio, que es solamente un podio. Es solamente un podio. Lo de ayer de Fernando Alonso no fue solamente un podio. Fueron 7 años de espera, que además no fueron 7 años de espera como tal, de simplemente estar 7 años esperando el momento y disfrutando con las carreras de Fórmula 1. Yo he disfrutado con las carreras de Fórmula 1, pero no he disfrutado desde el año 2014 con las carreras de Fernando Alonso. Porque era una sufridera constante. Era ver cómo un piloto que habíamos visto 97 veces en el podio, un piloto que le habíamos visto ganar en multitud de ocasiones, ver 2 títulos mundiales en Fórmula 1 y verle subcampeón en muchas ocasiones, teníamos un piloto con un talento increíble que de golpe y porrazo por tener un monoplaza pésimo en 2014 ya con ese Ferrari y a partir de McLaren Honda en 2015, no es que hayan sido 7 años de simple espera pensando, bueno, esto tarde o temprano volverá a suceder. Es que han sido 7 años de desesperación, ¿no? 7 años de pensar en cada gran premio, esto no lo volveremos a ver. De pensar, ostras, 2014, qué bajonazo el Ferrari, ostras, vamos a dar el cambio a McLaren Honda en 2015, lo mejor está por llegar, seguro que veremos ahora victorias. Y caer todavía más en picado y sufrir bastante más con las carreras de este señor. Llegar a 2016, McLaren Honda, ostras, parece que este coche ya va un poco mejor. Cuidado 2017 que cambia el reglamento, 2016 lo han hecho muy bien, ya veréis, el año que viene, now we can fight. Y nada de nada, solamente un espejismo, solamente era Alonso el que tiraba del carro, el coche no hacía nada. Cambiamos de motor Honda que no ha funcionado para nada, nos vamos a motor Renault en 2018, absolutamente nada. Y al final ves que se retira. Ves que se retira un piloto en 2018 que no se tendría que haber ido tan pronto de Fórmula 1, que no tendría que haber estado 2019 y 2020 fuera del campeonato, porque tendría que haber estado con un coche más competitivo, porque ayer se vio de qué es capaz todavía este hombre. Si con 40 años en la temporada 2021, si 7 años después del podio, es capaz todavía de con este coche, entre el quinto y el sexto en el campeonato de constructores, si con este coche es capaz con 40 años de terminar en el podio, ¿qué habría hecho en 2015? ¿Qué habría hecho en 2014, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020? ¿Qué habría sido capaz con un gran coche? Y han sido 7 años de aguantar la turra de la gente diciendo, no, el Alonso está sobrevalorado, no ves que siempre se queja del coche, jaja, gente que no tenía ni idea de lo que pasaba en 2015, 2016, 2017, está acabado, ya no hace nada, ya está viejo, no sé qué. ¿Ahora qué? Entonces no es que hayan sido simplemente 7 años de espera, es que han sido 7 años de espera con todo esto acumulado. Con todas estas frustraciones y estas decepciones, aguantar la turra de muchísima gente y de frustrarte tú en cada carrera pensando, bueno, carrerón, pero ojalá Alonso hubiese estado por aquí porque con este coche se ha hecho esto, a saber qué habría hecho con un Mercedes o con un Ferrari de 2017, qué sé yo. Entonces, por fin llegar a un momento donde terminan el podio, por una parte da un poco de rabia decir lo que nos hemos perdido, pero esto es Fórmula 1, es lo que hay, es un campeonato de coches. Es lo que hay, es simplemente estar en el momento justo, en el sitio justo. Le ha pasado a muchos pilotos, le ha pasado a Fernando Alonso, pero simplemente eso, una mezcla de rabia por ver lo que nos hemos perdido, y por otra parte es una satisfacción inmensa viendo que se rompe la racha y comprobando que efectivamente tanto Alonso como nosotros teníamos razón. Porque este piloto nunca ha dejado de ser el que fue. Que decía, no, Alonso ya no es el que era. Ayer se demostró que nunca ha dejado de ser el que era. Y que como mucho ha ido mejorando como el vino
con los años. Y para mí lo de ayer fue un momento de muchísima emoción y me tenéis que entender, sé que en este vídeo no tendría que expresarme tanto así, pero es que me tenéis que entender porque algunos cuando Alonso empezó a ganar pues tendríais 15, 20 años, yo qué sé, pero cuando Alonso empezó a ganar yo tenía 5. Toda mi vida, toda mi infancia se ha marcado toda por la Fórmula 1, por Fernando Alonso, de que es el fan de la Fórmula 1. Toda mi vida he estado viendo la Fórmula 1 desde que tengo uso de razón. Y todo lo que ha venido después en mi vida ha venido gracias en gran parte a él. Todo ahora mismo en mi vida gira alrededor de la Fórmula 1. Mi trabajo, mi hobby, mi pasión es la Fórmula 1 y lo es por él. Porque me marcó la infancia. Entonces volver a verle en el podio 7 años después, que anda que no ha llovido, que la última vez que le vi yo en el podio estaba terminando tercero de la ESO, habiendo suspendido 5 en el segundo trimestre y recuperándolas en el tercero, que no tenía ganas de hacer nada y abrí el canal como vía de distracción, y verme viendo otro podio de Fernando Alonso 7 años después, ya con 22 años, con los estudios más o menos finalizados, con trabajando desde hace 2 años, con la vida ya completamente cambiada, pues es viendo en perspectiva todo lo que me ha cambiado la vida por simplemente tener la decisión de aficionarme a esto y de seguir a este tío, que volver a verle en el podio, aunque sea con 40 años o con 60, me da igual, que a mí me emociona muchísimo. Entonces yo ayer por eso empecé a llorar cuando terminó la carrera. Yo por eso ayer, yo creo que estaba un poco emocionado incluso cuando estaba narrando el resumen, y creo que hoy un poco también, me vais a perdonar. Entonces lamento mucho si ha habido gente que esta parte del vídeo pues no le ha gustado mucho como lo ha expresado, pero yo lo tengo que sacar de aquí, y es una columna de opinión, es lo que opino, es lo que pienso. Bueno, lo lamento no, os aguantáis, o sea, por un momento de por un momento de disfrute que tengo con Alonso en 7 años, os aguantáis todos. Lo dicho, yo no sé lo que decir ya. Yo es que me quedé sin palabras. Lo disfruté muchísimo. Espero que no sea la última vez que volvamos a ver esto. Yo no sé los coches que va a tener a partir de 2022, espero que pillen bien el reglamento, pero Alpine dijo que hasta 2024 no tienen pensado empezar a ganar. También es cierto que Alonso la semana pasada, justo hace 7 días, decía, no sé qué esperáis, que la gente me dice, va, el podio en Qatar, pero si llevo 8º y 9º toda la temporada, no va a haber podio esta temporada, lo siento. Y el tío 7 días después de decir eso ha hecho el contragafe y ha terminado en el podio en Qatar. Me parece fascinante también. Y eso, como no sé a ciencia cierta cuántos podios vamos a ver más de Fernando Alonso en Fórmula 1, pues he querido alargarme muchísimo en este blog, destacarlo. Y lo dicho, lamento si alguien le ha molestado que haya mostrado mis colores hoy más de la cuenta, pero chico, es lo que hay cosas que no se pueden esconder, y hoy muchísimo menos. Hoy estamos de celebración, hoy es día de júbilo en España, porque Fernando Alonso vuelve no a lo más alto, no al peldaño más alto, pero sí al top 3. Vuelve al podio, merecidísimo, y algo que ya entenderéis que los españoles hemos disfrutado muchísimo. Y bueno, hasta aquí mi lectura del top 3, lectura del Santo Evangelio, lectura del top 3, Hamilton, Verstappen, Alonso, que por cierto, menudo podio, qué barbaridad, que 3 pilotos en el podio, qué imagen fue esa, pero tenemos que hablar de 17 pilotos más, entonces pues para no liarla y no tirar cosas aquí en el escritorio mientras me pongo nervioso, pues vamos a tener que hablar, y va a tener que ser un poco ágil, ¿vale? Todo lo que... No voy a hablar tanto de Giovinazzi como lo haría en otro gran premio, porque la verdad es que la carrera Giovinazzi, pues la de Giovinazzi, la de Raikkonen, la de Schumacher, la de Russell, la de Mazepin, la de Latifi, la de Bottas, la de Vettel, la de Stroll, no hay tanto de qué hablar en verdad. Y la verdad es que prefería darle mucho más peso a lo de Alonso y lo de Hamilton y Verstappen. El protagonismo en este gran premio se lo tenía que llevar él, y a partir de aquí está el resto. Así que vamos a hablar del resto, dedicando más minutos a uno que al otro. Yo creo que el que más minutos va a tener de los que vienen a partir de ahora es Sergio Pérez, porque es el otro Red Bull, terminó en 4ª posición. Y a ver, ya he hablado un poco de él, hablando de toda la carrera de Fernando Alonso, porque no podías hablar de la carrera de uno sin hablar de la de otro, pero simplemente por destacarlo una vez más, buena carrera, buena actuación de Checo Pérez, que remontaba desde la 11ª posición. Otra vez me tengo que cabrear con esto, porque otra vez ha tenido una clasificación muy mala, sin encontrar exactamente un motivo. O sea, Charles Leclerc, por ejemplo, tuvo una clasificación terrible todas las sesiones, pasó a la Q1 de chiripa y se quedó después en la Q2 muy lejos de Carlos Sainz, pero al final se vio que tenía el chasis dañado y lo tuvieron que reparar, y gracias a eso al final ha terminado justo por detrás de Carlos Sainz. Si no, habría terminado 14º o 15º fácilmente. Pero Checo
Checo Pérez como que simplemente dijo después ante la prensa que no lo entendía, que simplemente no encontró el ritmo, que no tuvo el día en clasificación y que al final terminó un décimo. Y una vez más, en temas de clasificación, se le ha de pegar la bronca un poco porque no puede ser que termine un décimo, hombre, con el Red Bull. Sobre todo porque podría haber sacado bastante provecho, que después Verstappen había remontado saliendo desde la séptima posición, pero podría haber salido por delante de Bottas con la sanción del piloto finlandés. Entonces, pues que al final Bottas terminó abandonando y da un poco lo mismo. Y al final también da un poco lo mismo porque la salida de Pérez fue buena y Bottas terminó perdiendo 5 posiciones. Pero siempre el ¿y si no hubiese pasado eso? ¿Y si no hubiese tenido el pinchazo? ¿Y si no hubiese tenido una salida lenta? Podría haber sido un varapalo tremendo para Red Bull este fin de semana, y lo ha sido en el campeonato de pilotos, pero no en el de constructores, porque aprovechando que Bottas estaba fuera de combate, los puntos de Verstappen y los de Pérez les han servido para recortarle un pelín más puntos a Mercedes en el campeonato. Entonces, esto al final fue vital y no puede permitirse otra clasificación así, tanto en Arabia Saudí como en Abu Dhabi. Pero bueno, al final la carrera que tuvo fue buena, remontó en 15-16 vueltas de la 11ª plaza a la 3ª posición, y al final es lo que he dicho con Alonso. Gente se quejaba de la estrategia, que decía, ostras, lo de Pérez, no tendría que haber parado 2 veces. En verdad, a lo mejor, a la larga no fue la estrategia más rápida, porque la estrategia rápida fue la de una sola parada, pero era una estrategia donde te la tenías que jugar mucho, muchísimo. Y al final, por ejemplo, hay pilotos como Lando Norris, que sí que se estaba jugando bastante, que era defender un poco McLaren ante Ferrari, que ya han estado perdiendo bastante puntos frente a los italianos en los últimos grandes premios, y ahora al menos podría mantenerles un poco a raya, y por arriesgar, estando cuarto, al final pinchó neumático y tuvo que terminar 9º por detrás de los Ferrari, o sea que a palmar puntos con los italianos otro fin de semana más. Entonces esto es la muestra un poco de qué es lo que pasa si te estás jugando algo y vas con una estrategia arriesgada. A algunos les ha salido muy bien, pero a otros les ha salido muy mal. Entonces Checo Pérez, viendo que además Bottas ya había abandonado y que Mercedes se la había jugado con Bottas y al final había terminado fuera de combate, pues al final Red Bull no podía arriesgarse a lo mismo y decir, ostras, Bottas está fuera, vamos a aprovechar y vamos a obtener la mayor cantidad de puntos posible. Y si, chicos, no son 15 puntos, pero son 12, pues mejor 12 que 0. Mejor 12 que 0. Entonces Checo Pérez para mí hizo lo que tenía que hacer. Sí que es cierto que me sorprendió la primera parada en boxes. O sea, porque hizo la segunda parada porque paró muy temprano, pero la verdad es que no le encuentro la lógica, el motivo por el cual Checo Pérez paró tan temprano. Porque arrancó con el neumático medio, no es que aguantase muchas vueltas con el blando precisamente, es que estaba con el medio y paró antes que Alonso con el blando. Entonces sí que no entendí por qué pararon tan temprano, no sé si intentando que sea undercuts o que si movidas y tal. La verdad es que no lo entendí mucho. Pero como al final tuvo que parar tan temprano, pues se vio forzado a parar una segunda vez. Si no, habiendo parado incluso antes que Fernando Alonso con sus mismos neumáticos y aguantar con más vueltas hasta el final, sí que habría... Eso perfectamente podría haber terminado en pinchazo. Y perfectamente lo de Alonso sin el Virtual Safety Car podría haber terminado en pinchazo también. Entonces Red Bull no estaba para jugársela tanto. Entonces Checo Pérez simplemente terminó en 4ª posición. Para mí me parece buen resultado, pero insisto de nuevo, las clasificaciones... Esto parecía que lo habíamos superado ya. En Arabia Saudí y en Abu Dhabi tiene que regresar sí o sí al top 4 de la parrilla. Tiene que estar, aunque sea detrás de los Mercedes, pero que no caiga de ese top 4 y que pueda ayudar, que pueda echar un cable a Max Verstappen, porque ahora sí que se necesita sí o sí. No puede fallar en ningún gran premio de los únicos 2 que quedan. Entonces simplemente esa clasificación le ha marcado también negativamente el fin de semana, porque había gente diciendo no llegó por el Virtual Safety Car. Hombre, pues hay que tener en cuenta también que a lo mejor podría haber llegado antes con una clasificación mejor. Entonces esto es lo que decíamos a lo largo de la temporada, que las clasificaciones dependen qué gran premio pueden hacer mucho daño. Entonces esto no se lo puede volver a permitir el mexicano, que ha estado haciendo muy buenas carreras últimamente en los últimos grandes premios, y simplemente eso, que la carrera lo ha hecho muy bien, que la estrategia es comprensible, y que al final pues no pudo ser el podio, pero bueno, al menos queda en 4ª posición y ayuda al equipo Red Bull a sacarle un poquito más de puntos al equipo Mercedes, que no recuerdo exactamente, pero voy a ver la clasificación de constructores y ahora mismo están a 5 puntos de diferencia solamente Mercedes y Red Bull. O sea que incluso podemos ver un campeonato perfectamente donde Hamilton gana el Mundial de Pilotos, pero Red Bull puede ganar el de Constructores, que esto al equipo le puede venir muy bien en cuanto a reparto económico el año que viene. Continuamos más allá del top 4, en 5ª posición tenemos a Esteban Ocon, y chico, tenemos que hablar también muy bien de la carrera de Esteban Ocon, porque lo hizo perfectamente. Evidentemente no tenía el ritmo que tenía Fernando Alonso, porque el ritmo que tenía Fernando Alonso solamente lo tenía Fernando Alonso. En esta carrera, con un monoplaza parecido, nadie ha podido igualarle, ni Gasly en los primeros
momentos, ni Norris después, absolutamente nadie ha podido ganarle, ha podido sacarle más tiempo, y Esteban Ocon pues no ha sido menos. El ritmo de Alonso lo dejamos ahí, pero simplemente Esteban Ocon, por mucho que fuese más lento que Fernando Alonso, ha hecho una muy buena carrera. Salía desde la 9ª posición, que las cosas como son, es un buen resultado de clasificación para un Alpine, arriesgó en la salida, le salió bien y ganó 3 puestos, se puso sexto, y a partir de ahí, evidentemente, pues los coches que iban remontando por detrás, Pérez al final pues le terminó adelantando. Bottas no sé si llegó, yo creo que sí, antes de que tuviese el pinchazo, pero a partir de ahí los coches de zona media, con los que batalla, con el Aston Martin de Lance Stroll, con Lando Norris, con el McLaren, estaba aguantando muy bien ahí. Estaba aguantando muy bien, incluso por delante de los Ferrari, que los Ferrari, sobre todo en este punto de la temporada, están bastante mejor que el Alpine, y McLaren está mejor que el Alpine. Entonces aguantarles detrás pues estuvo muy bien por parte del francés, hizo la parada cuando toca, también fue a una sola parada, aguantó los neumáticos, los mimó muy bien, los alpines que cuidan muy bien las gomas, entonces esto fue vital para este Gran Premio. Y al final, con el pinchazo de Lando Norris, escaló a la 5ª posición y manteniendo detrás a todos estos, a Stroll, a Sainz, a Leclerc. Norris terminó 9º, a Sebastian Vettel en 10ª posición y detrás los Alfa Tauri. La carrera que tuvo Esteban Ocon, el ritmo fue muy bueno, el resultado es muy bueno, son 10 puntos más para el equipo Alpine, 25 en total con los 15 de Fernando Alonso. Y se ha de decir también que, oye, no pudo frenar a Checo Pérez, no pudo hacer una defensa como Alonso a Hamilton en el Gran Premio de Hungría, porque esas cosas solamente muy pocos pilotos son capaces de hacerlo y por eso todo el mundo lo aplaudió y lo disfrutó muchísimo. Pero Esteban Ocon, honor para él, porque Alonso le pidió defender como un león, defend like a lion, que fue una Team Radio que bueno, a mí me puso los pelos de punta, y lo intentó, las cosas como son. A ver, aquí no se puede defender tanto como en Hungría, que en Hungaroring es más complicado adelantar. Y evidentemente con el DRS y tal, pues Checo Pérez salió muy bien en la última curva, adelantó a Esteban Ocon, pero después estuvo tocándole las narices un poco, que 1 segundo, 8 décimas perfectamente le hizo perder, y eso también fue vital para que Fernando Alonso terminase en el podio. Entonces, oye, honor para Esteban Ocon, porque por lo menos lo intentó, apretó los dientes, apretó los puños y le plantó un poco de batalla a Checo Pérez, aunque al final ese Red Bull tarde o temprano tenía que pasar. Terminó Sergio Pérez sacándole 18 segundos a Esteban Ocon, o sea que imagínate si tenía que adelantarle o no el Red Bull. Pero lo dicho, muy buena actuación de Alonso, muy buena actuación de Ocon, y han dado la vuelta a la tortilla porque habían estado igualados en puntos con Alfa Tauri en México y en Brasil, y es lo que decía yo aquí en estos vlogs, diciendo muy mal le tiene que salir a Alfa Tauri, o muy bien, un milagro tiene que pasar con Alpine para que al final Alpine logre mantener la 5ª posición de constructores, porque las cosas como son, el Alfa Tauri es más competitivo que el Alpine. Y gracias a este girito, gracias a estos 25 puntos y el hecho de que Pierre Gasly haya sumado 0 puntos y Yuki Tsunoda 0 puntos, 1º y 13º respectivamente, le han dado la vuelta a la tortilla, le han sacado 25 puntazos, y ahora esa diferencia de 25 puntos en 2 carreras, si los Alpine siguen manteniendo en la zona de puntos, aunque queden un poco por detrás de Gasly y tal, y siguen minimizando daños, yo creo que Alpine lo puede tener hecho. Que puede pasar de todo en Fórmula 1, porque también recordad la batalla que hubo en la zona media el año pasado, que parecía, ostras, Renault ahora parece que lo tiene hecho, Racing Point se ha quedado en la nada por haber roto motor Checo Pérez en Bahrein, pero después fue ganar la carrera en Shakir y Racing Point en el último momento volvió a meterse adelante. Había muchas carreras locas y al final, por H o por B, por una cosa o por la otra, había diferencias de puntos que parecían imbatibles, de ahí a final de temporada, y en una sola carrera pasaba a ser todo lo contrario. Entonces, no voy a adelantar acontecimientos, pero Alpine, después de este Gran Premio le ha podido dar mucho dinero al equipo Alpine para la próxima temporada con el reparto económico de la FOM. A partir de aquí, en 6ª posición, también destacable la carrera de Lance Stroll, porque no es muy habitual verle en esta temporada en esas posiciones, y la carrera que tuvo fue buena. Tuvo 10º, ganó 2 posiciones en la salida, se puso 10º, y a partir de ahí subió a la 6ª posición, aprovechándose evidentemente después del pinchazo de Lando Norris y tal, del abandono de Valtteri Bottas y tal, pero después haciendo un undercut también a los Ferrari, al Ferrari de Carlos Sainz, parando unas vueltas antes, haciendo la misma estrategia de una sola parada, pero parando un poco antes, y aprovechándose que los de delante estaban perdiendo un poco de tiempo, él apretó y salió por delante. Entonces se mantuvo en esa 6ª posición, se mantuvo incluso cerca de adelantar a Esteban Ocon, porque quedó a nada 7 décimas en zona de DRS para adelantar al piloto francés, y la verdad, muy buen resultado para un Aston Martin, teniendo en cuenta la mala suerte que tuvo Sebastian Vettel en el momento de la salida, porque salía 10º
décimo, también parecía mostrar buen ritmo, mejor que Lance Stroll porque salía por delante, pero Vettel en la salida, en la primera curva, se fue un poco por fuera porque fue muy complicado mantener el coche por el exterior de la curva 1, les dio coletazos a muchos pilotos que intentaban adelantar a lo largo de toda la carrera y Vettel intentó mantenerse por el exterior y al igual que tenía un Red Bull delante, que creo que fue, no sé si el de Pérez tuvo que ser, que le dio un coletazo un poco a la salida de la curva 1 porque estaba trazando por el exterior, Vettel que iba justo por detrás le dio un coletazo aún más grande y cuando se reincorporó a la pista había perdido 7 puestos. Entonces estuvo que toda la carrera tratando de remontar, tratando de adelantar a gente y al final escaló a la 10ª posición, pudo salvar un puntito, pero lo dicho, por mucho que ahora incluso Stroll consiga esa 6ª posición, es que la diferencia de puntos entre Aston Martin y Alfa Tauri a falta de 2 grandes premios para el final es de 35 puntos. Entonces tendrían que sacar doblete, creo yo, para la próxima carrera, quedar primero y segundo para poder remontarle la posición a Alfa Tauri y parece que va a ser bastante complicado por lo menos. A partir de aquí, detrás de Lance Stroll en 7ª y 8ª posición, tenemos a Carlos Sainz y a Charles Leclerc, que en esta ocasión, otra vez que los Ferrari quedan juntitos, al igual que en México y en Brasil, pero en esta ocasión resultado invertido, Carlos Sainz esta vez por delante de Charles Leclerc, sin tener mala suerte Sainz como ha tenido en México en la salida, que ya le adelantó Leclerc porque se pilló a Ricardo después del accidente, entonces tuvo que saltarse la curva y reincorporarse detrás de Leclerc. En Brasil le tocó Norris y entonces estuvo ahí una salida un poco turbia, Leclerc salió bien y ya Leclerc se volvió a meter por delante. En esta ocasión no ha pasado absolutamente nada raro, volvió a salir por delante de Leclerc. Leclerc ya con el chasis reparado ya pudo hacer una buena actuación en carrera, pero no fue lo suficientemente buena como para superar a Carlos Sainz, que esta vez sí, no ha podido ser el mejor del resto, se ha visto atascado en esas últimas vueltas con ese trenecito de DRS con Lance Stroll y con Esteban Ocon. Pero al final, de todos modos, la batalla un poco con McLaren en el Mundial de Constructores ya sí que está un poco decidida, sobre todo habiéndole sacado incluso en esta carrera más puntos todavía al equipo inglés. Entonces, pues eso, 7ª posición, que podría haber sido mejor, le podría haber caído incluso una sanción en clasificación, pero al final los comisarios deportivos consideraron que Carlos Sainz levantó el pie en el momento en el que Pierre Gasly estaba en clasificación con el coche parado en la recta principal, y a partir de ahí, pues eso, le hizo el undercut Lance Stroll, pudo haber sido mejor. Tenían ritmo para más, para terminar por delante de Stroll evidentemente, pero también de Esteban Ocon y estar luchando con Lando Norris, pero en esta ocasión no ha podido ser. Venían de resultados muy buenos en México y en Brasil, este es un poco más flojo, pero bueno, lo dicho, Ferrari ya casi lo tiene hecho. El que no lo tiene hecho es Lando Norris en 9ª posición, justo por detrás de los Ferrari, que como he dicho al principio de este vídeo, estaba por delante, estaba haciendo buen fin de semana. Después de esta mala racha de resultados, de este gafe que tiene Lando Norris desde el Gran Premio de Rusia, que había hecho una primera mitad de temporada y todo lo que ha venido después ha sido todo o mala suerte o malas decisiones o mal ritmo y por lo que sea, incluso en clasificación verle flojo por detrás de Ricardo, este fin de semana parecía que sí. Parecía que volvía a ser Lando Norris, que volvía a salir en buena posición desde la 4ª plaza, sacándole 10 puestos de diferencia a Daniel Ricciardo en los puestos de salida, y tenía un ritmo decente, se mantenía ahí cuarto, no tenía ritmo mejor que el de Fernando Alonso, pero por lo menos ahí estaba por delante de los Ferrari, y al final tuvo mala suerte. Tuvo buena suerte, entre comillas, y mala suerte a la vez. Porque tuvo mala suerte, porque tuvo el pinchazo, que esto no se vio en la retransmisión y había gente diciendo ¿por qué para Lando Norris? Es porque tuvo un pinchazo que se escuchó luego en la radio. Y tuvo buena suerte en cierta parte de que le pasó justo en la entrada del pit lane. O sea, veis Lamboard y a 100 metros de la entrada del pit lane dice, ostras, hay algo raro con mi neumático, creo que pinchado, creo que boxes. Y el ingeniero, sí, métete en boxes ya. Y le pilló justo en la entrada. Llega a suceder 100 metros más adelante y le pasa exactamente lo mismo que a Latifi, que tiene que estar toda la vuelta desde la recta principal con un pinchazo aguantando en pista, y Latifi ya vimos que no pudo mantenerse en pista, Dios le bendiga. Pero bueno, otra vez que la mala suerte conquista la carrera de Lando Norris y otra carrera más con McLaren por detrás de los Ferrari, otra carrera que complica bastante esa batalla ya casi inexistente por la 3ª posición en el Mundial de Constructores. Y a partir de aquí, por ronda relámpago, porque sobre todo ha habido incluso pilotos de los que ya he hablado. Ahora tenemos en 10ª posición a Sebastian Vettel, que ha aprovechado el fragmento de Stroll para hablar también de su carrera, es básicamente lo que he dicho, carrera a la remontada y al final al menos un punto pudo sacar. 11ª posición y 13ª plaza para los Alfa Tauri, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, que ayer me decepcionaron muchísimo, en particular evidentemente Pierre Gasly, porque, oye, pues evidentemente ya sabemos que en clasificación pueden ser muy buenos y que ya en carrera el ritmo de carrera ya es otra cosa, pero es que el ritmo, los neumáticos a Pierre Gasly le duraron nada,
como una pastilla efervescente, intentó igualar el ritmo de Alonso durante un par de vueltas, pero empezó a caer poco a poco, empezó a perder posiciones y ya se vio obligado a parar en boxes, y como paró muy temprano tuvo que hacer una segunda parada, y por mucho que tuviese esa ventaja de neumáticos frente a pilotos de delante que habían hecho una sola parada, al final no pudo adelantar a nadie. Al igual que los Ferrari se encontraron ahí un poco entorpecidos por el Aston Martin de Stroll y por el Alpine de Ocon, pues con Gasly fue un poco lo mismo, pero cayendo desde la segunda posición en la salida, que lo había hecho bien, aunque había perdido la posición con Fernando Alonso, le había mostrado garras a Lewis Hamilton. Termina cayendo en 9 posiciones, quedando fuera de la zona de puntos junto con Yuki Tsunoda, y al final AlphaTauri termina perdiendo 25 puntos frente al equipo alpino en una batalla que estaba súper igualada. Insisto, en México empataron a puntos y en Brasil consiguieron los dos equipos la misma cantidad de puntos y volvieron a mantenerse igualados una carrera más. Entonces, esto ahora mismo no le viene nada bien a AlphaTauri, que perfectamente yo creo que por ritmo es el quinto mejor monoplaza de la parrilla, por lo menos, y habría merecido terminar quinto en el Mundial de Constructores, pero al final Alonso y Ocon han estado tirando del carro, sobre todo en la segunda mitad de temporada. Y lo que han hecho para meter al Alpine en la quinta posición de constructores cuando ese coche está para ser sexto, mejor que el Aston Martin, pero no mejor que Ferrari, McLaren y AlphaTauri, por lo menos desde mi punto de vista, y también hablando en líneas generales de toda la temporada. Entonces es eso, batacazo totalmente para el equipo italiano. La carrera de Yuki Tsunoda, pues eso, 13ª posición, que le fastidió también un poco la estrategia, porque estaba dentro del top 10, también podría haber sido una alternativa de AlphaTauri para mantenerse en la zona de puntos, luchar contra Ocon y tal, pero le pararon el primero de todos, y cuando salió de boxes, al final pues encontró a todo el tráfico de gente que no quería parar en 10 vueltas, perdió muchísimo tiempo y los pilotos, al final ese undercut, ese intento de undercut, pues al final no les sirvió de nada, porque los pilotos que pararon más tarde, como Tsunoda iba perdiendo tiempo, el undercut no fue efectivo y cuando salieron de boxes salieron con mejores gomas, en mejor estado, con menos vueltas y salieron por delante suyo. Entonces la carrera de Tsunoda ya ahí cayó 5 posiciones y quedó fuera de la zona de puntos. Tu 10ª posición tenemos a Daniel Ricciardo, que ya he hablado un poco de él hablando de Lando Norris, pero simplemente se destaca que ha tenido uno de estos fines de semana característico del Daniel Ricciardo de principio de temporada, que en clasificación y en carrera completamente desaparecido, y eso que venía de hacer ya grandes premios ya a la altura, digamos, ya había estado muy competitivo, al menos comparado con Lando Norris, que no estaba teniendo sus mejores días, lo estaba haciendo bastante bien, parecía que volvía a ser el Daniel Ricciardo de siempre, y este fin de semana, aunque sea solamente un fin de semana, ha vuelto a recaer y ha sido un fin de semana donde no ha hecho absolutamente nada, y a partir de aquí pues ya son pilotos de los cuales no se puede decir mucha cosa. 14º y 15º los dos Alfa Romeo, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi, intentaron estrategia a 2 paradas. La estrategia a 2 paradas al final no le funcionó casi a nadie, y la única diferencia es que Giovinazzi terminó muy rezagado a 25 segundos del piloto finlandés, y eso que habían estado luchando entre los dos durante toda la carrera, no había habido nada más. Mick Schumacher lo tenemos en 16ª posición, muy por delante de su compañero Nikita Mazepin, muy cerca de Antonio Giovinazzi, habiendo hecho una sola parada, se ahorró una parada que sí que hizo el piloto italiano, y terminó a 1 segundo de diferencia del Alfa Romeo, que quién sabe si al final incluso podría haber enseñado el coche, que no hemos visto en muchas ocasiones a un Haas adelantando a alguien en esta temporada por puro ritmo. Entonces habría estado sorprendente verlo, no pudo ser. Sí que es cierto que al final de la carrera cometió un poco un error que le hizo perder tiempo vital con la lucha con Giovinazzi, que tuvo una reincorporación a la pista un poco bestia, precisamente porque se encontró con Fernando Alonso se encontró con Valtteri Bottas pinchado y con Mick Schumacher volviendo a pista, que le hizo un tapón, que le hizo frenar de más en la última curva de entrada a meta, que la verdad es que la forma en la que se reincorporó a la pista fue bastante peligrosa. Así que, y Mick Schumacher ha estado teniendo algunos errores también de trompos y tal este fin de semana. Entonces, cuidadito con Mick, que todavía le queda 2022 por lo menos. A partir de ahí ya veremos cómo está el piloto alemán, pero evidentemente en este Gran Premio ha terminado muy por delante de Nikita Mazepin, pero también porque Nikita Mazepin no ha podido hacer nada este fin de semana. Este fin de semana ha podido dar como mucho 5 vueltas a tope antes de la carrera. Entonces, un coche que es un Haas, ya la primera. En los primeros entrenamientos libres, Mazepin tiene problemas y no pudo estar toda la sesión rodando. La segunda y la tercera sesión, por problemas, no puede competir. Y en clasificación, incluso sale un poco tarde. Cuando sale, rompe el alerón delantero y tiene que volver a boxes y cambiar. Y solamente eso puedo dar
¿qué? 3 o 4 vueltas. Y a partir de ahí al ruedo, a la carrera, en un circuito en el que no había competido en un Fórmula 1, que había dicho que además no había podido, por lo que sea, entrenar en el simulador. O sea, todo mal. Entonces, pues evidentemente, el fin de semana ha sido terrorífico para el piloto ruso, no ha podido hacer nada. Y George Russell entre medias, 16º Mick Schumacher, 18º Nikita Mazepin, 17º George Russell, que estaba por delante, pero fue uno de esos pilotos que sufrió un pinchazo al final por intentar esa estrategia a una vuelta. Entonces terminó cayendo, al igual que su compañero Nicolas Latifi, que los tenemos por aquí, los dos abandonos, Nicolas Latifi y Valtteri Bottas. Primero hablamos de Valtteri Bottas, que fue el primero en abandonar, que tuvo ese pinchazo por alargar esa segunda parada en boxes, que es por eso por lo que creo que Red Bull al final iba un poco con pies de plomo con Checo Pérez, no querían que pasase. Valtteri Bottas ha tenido un fin de semana terrible, clasificó en tercera posición, sufrió una sanción de 3 puestos por ignorar banderas amarillas, salió sexto, cayó 5 puestos en la salida, se puso a un 10º, mientras Pérez remontaba, Bottas sufría mucho para hacer lo mismo, y cuando parecía que remontaba, Mercedes apura la frenada, voy a decir, apura la estrategia y pincha el neumático y abandona. O sea, cambia después, logra llegar al pit lane, cambia los neumáticos y después de un par de vueltas, pues al final retiran el monoplaza porque iba a ser imposible llegar a la zona de puntos, ni siquiera intentar robar el punto de la vuelta rápida y tal, y entre daños y que querrían reservar componentes del monoplaza, pues al final retiraron el coche. Y el último en abandonar fue Nicolas Latifi. Que Latifi, pues bueno, desde aquí un saludo cordial para Nicolas Latifi, un piloto que he defendido mucho en esta temporada, cuando he destacado mucho cuando he terminado alguna vez por delante de Russell y diciendo en ritmo de carrera frente a Russell no va tan mal, no sé qué, y es un piloto que me cae muy bien, porque es un piloto que me cae muy bien, y desde ayer me cae mucho más, me supo muy mal ese pinchazo que tuvo en las últimas vueltas y tal, tuvo que abandonar, tuvo que dejar aparcado el coche, y ese abandono causó un virtual safety car que benefició a alguien, no recuerdo exactamente quién, así que una lástima por Nicolas Latifi, volverás más fuerte para la próxima, confiamos en ti, te queremos Nicolas Latifi, en especial en el día de hoy. Y ya está, ya he hablado de todos los pilotos de la parrilla, hasta aquí el infernal blog de F1 del Gran Premio de Qatar de 2021. Hoy me he quedado hasta sin voz, porque además he narrado con más ímpetu de lo habitual, he hablado con más ímpetu de lo habitual, entenderéis por qué. Entonces, y ayer porque también grité un poco en casa celebrando el podio, entonces la voz se me desgastó un poco, pero bueno, eso es harina de otro costal. Hasta aquí el blog de F1 hasta aquí el blog de F1 del Gran Premio de Qatar, que ya no sé ni hablar, y es eso, solamente nos quedan 2 carreras. Es triste llegar al final de temporada, tenemos esta semana de descanso y a partir de la semana que viene empieza el final. Empieza Arabia Saudí, un circuito que ya lo tienen casi terminado, y después, una semana después, de forma consecutiva, Gran Premio de Abu Dhabi. Es triste porque llegamos al final de una de las mejores temporadas de Fórmula 1 que he visto yo en mi vida, uno de los mejores duelos que hemos visto en muchísimo tiempo, y llegará un momento donde terminará Abu Dhabi, terminará diciembre y nos quedaremos así de brazos cruzados pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? En lo que queda de diciembre, enero, febrero, marzo, porque además, bueno, está la pretemporada y presentaciones de por medio para matar un poco el mono, pero la acción en pista, el Gran Premio de Bahrein, no llega hasta el 20 de marzo. De normal es una semana antes. Ahora tenemos que esperar incluso una semanita más. Entonces, va a ser duro despedirnos de esta temporada después del espectáculo increíble que hemos tenido, pero es lo que hay. Todo tiene un final y también tenemos muchas ganas de ver el campeonato 2022 y ver los nuevos monoplazas. Entonces, pues eso, hablaremos de la temporada 2022 cuando toque. Vamos a despedir con honores esta temporada 2021 y por lo menos hoy despedimos el Gran Premio de Qatar con una sonrisa, yo por lo menos, por ese podio ansiado de Fernando Alonso que al fin ha llegado. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.